La verdad que nosotros de trabajar todo el tiempo en esto, el último año, muy fuertemente, venimos de principio de gestión, haciendo propuestas para lograr aumentar la autonomía del puerto de Coronel Rosales, que es una declamación de 37 años de toda la comunidad. Entre comillas, la misma cantidad de años que le llevó a Rosales ser autónomo también como distrito. Digamos, son procesos que no son cortos normalmente, así que en el último año se aceleraron estos trabajos porque empezó a perfilarse la predisposición del ministro Tizado en recibirnos, en abrirnos la puerta de un día para el otro, tipos llamados que normalmente no son habituales hacia un ministro, decir, Javier, estoy en La Plata, me voy a las 6, tenés un ratito, y eran las 4:30 de la tarde, vénganse ya, porque teníamos una novedad, porque queríamos incorporar algo, porque nuestra propuesta se ampliaba con nuevas ofertas. Bueno, así que durante todo este proceso, donde era trabajar mucho en documentación, en elaborar planes, en evaluar económicamente, fuimos perdiendo la sensibilidad, porque nos fuimos acostumbrando a este concepto, y cuando nos enteramos de las repercusiones que tuvo esto a partir del viernes a la mañana, o el mismo viernes a la noche, con los llamados que recibía, yo todavía estaba en Buenos Aires, no había podido volver, y los llamados que recibía de gente que trabajó desde hace 40 años por esto, emocionada, agradecida, conmovida, llorando, diría algunos, me reconectaron con lo que significa. Yo ya había perdido de vista por estar todo el día encima de esto. Así que evidentemente es algo muy grato para todos, es una expectativa de desarrollo, una expectativa más de desarrollo, ¿no? No todo va a pasar a partir de hoy lunes, que ya está firmado el decreto. Ese decreto nos brinda herramientas para poder empezar a crecer, para ser maduros, para dejar de depender de la teta del Estado, perdón que lo diga así, poder crear, intervenir en crear nuestros propios negocios para el puerto, aumentar la capacidad, la infraestructura para poder ser más atractivos, generar más negocios, generar más trabajo y torcer un poquito la variable, la componente de matriz estatal que tiene todas nuestras posibilidades de trabajo. ¿Qué se abre de aquí en más? Teniendo en cuenta que obviamente el transcurrir de las horas, más allá de haberse conocido la noticia, todavía tiene que esperarse la oficialización al ser publicado en el boletín oficial, pero también abre la puerta a otras variantes, y una de ellas es justamente la más importante, y es el sustento económico del puerto. Claro, bueno, como todo proceso, digamos, ahora vendrá la elaboración, la designación de las autoridades del consorcio, un acta de transferencia. El puerto nunca deja de ser provincial, esto hay que decirlo, el puerto es provincial, como lo es el puerto de Bahía Blanca, como es el puerto de Dock Sud, como es el puerto de Mar del Plata. Son puertos que son provinciales, pero están concesionados a un consorcio de gestión que se va a encargar de tomar las decisiones en el marco de la ley y de administrar los recursos en el marco de la ley. Así que lo que viene es un acta de transferencia, la designación de las autoridades y comenzar a operar. Y comenzamos a operar, como lo decíamos recién, off the record, ahí tienen el puerto y vamos a encontrar la factura de luz, los sueldos por pagar, bueno, hay que empezar a hacer ahora un presupuesto de emergencia, un presupuesto de recursos, digamos, todos los recursos con los que se va a fondear esa actividad, y también un presupuesto de gastos. Digamos. Esto no son declamaciones, esto, como lo venimos trabajando, ahora cambia el eje del trabajo y hay que seguir trabajándolo seriamente, con presupuesto, como la peleamos todos los días en el municipio, presupuesto de gastos y presupuesto de recursos, presupuesto de inversiones, para tranquilidad de los vecinos. ¿Y por qué era tan resistido que se entregue este puerto? Es porque el puerto es superavitario. No es que vamos a tener que pagar con impuestos municipales las pérdidas del consorcio del puerto de Coronel Rosales. El puerto es superavitario, recauda mucho más de lo que gasta. Por lo tanto, seguramente con los ejercicios se va a poder empezar a generar una diferencia que se tiene que volcar en las inversiones en el puerto para que sea más atractivo. Hoy esas diferencias, esos superávit, iban al fondo portuario y se terminaban distribuyendo tal vez en la política general hace muchos años, o para sostener puertos que sí eran deficitarios, o para sostener la burocracia de la administración de la provincia en lo relacionado con puertos. Así que esto va a comenzar a cambiar, es un proceso
40 años llegó, costó tener la autonomía. Esperemos que no tarde 40 años tener desarrollado el puerto, pero ya a partir de 3, 4, 5 años vamos a empezar a ver el resultado de estas inversiones. En 10 años vamos a ser un puerto totalmente distinto. Así que esa es la expectativa y esos son los pasos. ¿Cómo va a ser la conformación del consorcio? ¿Piensa sostener al licenciado Guillermo Burgos, quien hoy está a la cabeza de Puerto Rosales? Puerto Rosales transformó su manera de trabajar estos 3 años gracias al licenciado Burgos, que estuvo al frente de la delegación portuaria, y al excelente equipo y mínimo equipo de trabajadores que tiene el puerto. No es un puerto que tenga ñoquis, no es un puerto que tenga gente que no trabaja, y no les cabe ningún prejuicio que la gente pueda tener los trabajadores estatales. Es gente muy comprometida. Así que la idea es mantener ese equipo, asegurarles a los trabajadores la fuente de trabajo, porque también cambia su dependencia, dejan de ser trabajadores estatales, mantener las garantías, la carrera, las condiciones, pues han sido muy colaborativos en todo este proceso. Y nuestra expectativa es que vamos a proponer que Burgos, así como en todos estos años transformó el puerto, y a su vez lo hizo visible en todos los foros nacionales y provinciales como un puerto real, como un puerto con potencialidades, y donde como una pata estratégica de todo este proyecto, hoy ya nadie podía salir a oponerse a esta autonomía. Nadie pudo ya salir en este último proceso, por más que hubo intentos de revertir esta autonomía, de revertir este decreto. Hubo muchos intentos para parar este proceso. Gracias al trabajo que hizo Burgos de articular con muchísimos puertos de la provincia y del país, hizo que sean muchos más los que se sumen a construir que a destruir. Así que obviamente vamos a proponer que sea designado como presidente el licenciado Burgos. ¿Viene el ministro Tizado? Está el compromiso. La verdad que esta actividad la estábamos preparando desde antes porque él ya había firmado el decreto, faltaba la firma de la gobernadora. Así que de una u otra manera estaba previsto que el día jueves 6, aprovecho, el día jueves 6 a las 10 de la mañana en el Cine Teatro Colón, vamos a hacer un acto de presentación de la creación de este consorcio. Estamos invitando a todos los que durante los últimos 40 años construyeron, participaron de manera propositiva para que esto ocurra, y es a lo primero a lo que le agradecemos todo ese trabajo, igual que a la prensa, cómo han construido y acompañado la llama viva, cuando a veces venía un gobernador como Solá y nos decía, esto yo lo saco por decreto, por ley, como sea, pero lo saco, vuelvo a La Plata y lo saco, o había propuestas de proyectos de ley, y cada vez que esas cosas se caían y nos dábamos cuenta que nos habían engañado, a veces por ahí las instituciones y la sociedad caían las ganas, ¿no? Se frustraba y perdía la voluntad. La prensa acompañó durante ese proceso también como un foco regulador de energías, así que también esperamos a la prensa, no para que cubran el evento, sino para que lo disfruten, porque igual como hace muchos años, en el 45, se llegó a un proceso de autonomía del distrito, gracias también a la prensa, acá también hicieron su aporte.